Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes, y a día de hoy, su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces, este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados, procedentes de la historia más terrorífica que podamos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste de la población general. Siglos más tarde, serviría para el mismo uso. A comienzos del Renacimiento, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia se centró especialmente, un lugar del que era imposible escapar. Sus ya sucias aguas, la humedad y el trasiego de mercaderes hicieron el resto. Se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres. Se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente, y había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla y en enormes fosas eran incinerados, mientras Venecia y media Europa eran devastadas por la peste negra. Según un censo de la época, fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecieran de los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños, todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Se originó un enorme crematorio y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que a día de hoy el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas a la isla. Nadie puede visitarla, salvo los dueños de los viñedos que ahí existen. Incluso los pescadores temen acercarse al lugar, por si acaso sus redes capturan huesos humanos. La isla se ha convertido en una zona podrida. El suelo, junto con los restos carbonizados de los cuerpos arrojados allí, ha desembocado en la creación de una gruesa capa de ceniza pegajosa. El núcleo de la isla es literalmente los restos humanos que ha dado a la isla una reputación detestable. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada. Pero en el año de 1922, construyeron ahí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos ahí, enfermos mentales y psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Pero nadie, por el estado mental de los testigos, quiso creerles. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación. Lobotomías y trepanaciones eran prácticas habituales en los pacientes con herramientas rudimentarias, como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el despiadado doctor empezó a ver los torturados espíritus de los muertos por la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario, desde donde saltó, y según una enfermera que fue testigo de la caída, esto no le causó la muerte, sino que mientras el médico se retorcía de dolor en el suelo, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. Se rumorea que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario, y alguna que otra noche se puede escuchar el repicar de la campana en toda la bahía. Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico que hoy día aún permanece cerrado en Poveglia. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados,
y se negaron a comentar sobre lo sucedido. El único hecho que sí se sabe es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura. Varios cíticos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo a la muerte atroz. De vez en cuando, algunos temerarios han esquivado las patrullas de la policía para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar diciendo que hay una atmósfera pesada maligna, que sientes como si alguien respirara sobre tu cuello, ves sombras en movimiento y que los gritos y gemidos de los torturados que atraviesan la isla hace insoportable permanecer un solo día ahí. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, deja tu me gusta. Suscríbete si no lo estás para más videos como este. Comparte el video con tus amigos o en tus redes sociales. Eso en verdad me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.